aquí estamos otra vez con mucha alegría en mi corazón poder volver a compartir con ustedes estas nuevas de salvación y esperando siempre que las oigan con tanto agrado como yo las preparé. Y que tengan todos un feliz año, que la hayan pasado muy bien todos estos días de descanso, de no poder ir a trabajar, que aunque nosotros no celebramos la Navidad, pero esta corriente es terrible, ¿verdad? Porque los colores de la Navidad son bastante atractivos y el mundo lo quiere jalar a uno y por eso tenemos que estar firmes en la fe. Pero también deseándoles a todos un año nuevo y con gran entusiasmo volver a abrir este nuevo capítulo, este nuevo año y que todo nos salga en perfecta armonía con Cristo Jesús. Así es que entonces es un placer para mí estar aquí de nuevo con ustedes, retomando el tema, siempre el reposo del sábado de Dios, y hoy vamos a ver la circuncisión. Pero antes de empezar, vamos a elevar una plegaria al Señor, pidiéndole por favor que tome control de nuestras vidas, que tome control de este programa, que ponga a las personas que Él quiere a oírlo y que aprendamos cada día más sobre su palabra, sobre su carácter, sobre Él, que es lo más importante porque es el patrón de conducta a seguir y que nosotros tratemos por todos los medios de asemejarnos un poquitito a Él y que Él siga, porque nosotros empezamos por fe y Él después nos agarra de la manita y nos lleva hasta donde Él quiere llevarnos. Pues entonces, si usted está ahí en su casa, en su carro, en donde quiera que usted esté, que ore con nosotros para que así unidos todos nuestras oraciones lleguen hasta el Señor y se cumplan. Amantísimo Padre, hoy estamos delante de tu presencia una vez más, empezando una nueva etapa, un nuevo año, que aunque nosotros sabemos que el año no empieza en este momento de acuerdo a tu calendario, Señor, pero de acuerdo a las corrientes de este mundo, el año empieza en este momento. Y queremos pedirte que tomes control de todos los hogares, del país, de los gobernantes, de los niños, de los jóvenes que están siendo tan atacados por el enemigo, Señor. Asimismo de los gobernantes que están siendo muy atacados por el enemigo que trata siempre de llevarlos a una corrupción increíble, a los niños y a los jóvenes perderlos en drogas, en promiscuidad sexual, en desidia, en abandono, en soledad, Señor. Y hoy estamos aquí con nuestro corazón contrito y humillado, pidiéndolete por este pequeño país que nosotros sabemos que lo amas tanto como lo amamos nosotros y que si nos pusiste aquí es porque te plació ponernos en este país, Señor, que tomes control de todas las situaciones anormales de este país y que te sigamos siempre, que nos protejas, que nos guardes, que nos guíes sobre todo y que estemos en la mejor disposición de aceptar tus enseñanzas y tus correcciones, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver la circuncisión. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo se inició? ¿Cómo fue que se inició? ¿Para qué se inició? Todo eso lo vamos a ver hoy, aunque ya sobre la circuncisión se ha hablado muchísimo y también nosotros nos pondremos a pensar qué tiene que ver la circuncisión con el reposo del sábado de Dios. Pues para aquí estamos, para esclarecer todas estas preguntas y para que aprendamos cada día más. La circuncisión fue introducida por primera vez al pueblo de Dios cuando el Señor vino a Abraham para informarle que su pacto no sería con Ismael, sino con Isaac. Recordemos que Abraham había elegido por él mismo a su hijo Ismael como
el sucesor del pacto que Dios quería hacer con él, pero no estaba dentro del plan de Dios que fuera Ismael, sino que dentro del plan de Dios estaba que fuera Isaac. La introducción de la circuncisión es altamente significante porque contiene lecciones espirituales de inmenso valor, de inmenso valor. Entonces, vamos a ver qué fue ese valor, cuáles fueron esos valores. Además, este rito fue clavado conjuntamente con Cristo en la cruz del Calvario, junto con otras ceremonias del Antiguo Testamento. Estas ceremonias fueron las que fueron clavadas en la cruz del Calvario. No fue la ley moral, sino la ley ritual, la que fue clavada en la cruz del Calvario. Esta lección que nos enseña la circuncisión, esa sí la debemos conservar hasta el día de hoy. Es a nivel espiritual que debemos conservarla. Así como las leyes ceremoniales ya no se hacen físicamente, pero sí se hacen a nivel espiritual, en donde nosotros pedimos perdón por los pecados y todas esas cosas que nos enseñaba el meollo del asunto, la sustancia, por decirlo así, de la ley ceremonial debe permanecer en nosotros hasta el día de hoy, así como la sustancia de la circuncisión debe permanecer en nosotros. Cuando el Señor ordenó a Abraham circuncidar todo varón de su casa, así como la sumisión al rito, Ismael era ya de 14 años. Ya era un joven, ya no era un chiquito pequeño, ya era un adolescente, ya era un muchachito que estaba empezando a transformar su cuerpo y su mentalidad de niño a hombre, Esa es una época de transición en donde todo ser humano pasa unos eventos que son sumamente importantes en su cuerpo, en su mente, para poder pasar de niño a hombre o a mujer, ¿verdad? En ese caso. Este joven, recordemos que este joven entró al mundo por procederes que no podían capacitarlo para ser el hijo de la promesa. Porque en realidad no era él en sí el que no calificaba, era la circunstancia, la forma en que él había sido engendrado como no fue aceptada por el Señor. Y entonces como tal no podía ser el hijo de la promesa. Abraham debía entender la naturaleza verdadera de sus procederes y fue profundamente convencido de su error y arrepentido. Recordemos que Abraham y Sara hicieron un convenio de que le daban a Agar por mujer a Abraham para que engendrara un hijo, ya que Sara era estéril. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que Sara engendrara el hijo. Abraham debía entender, por lo tanto, que esa actitud que ellos dos habían asumido era un error, y que no estaba de acuerdo al plan de Dios. Y tenía que arrepentirse de todo corazón por no haber actuado de acuerdo al plan de Dios. En el momento que él lo lograra, entonces se podía pactar con él. Ya Dios podía pactar con él para que Abraham continuara solamente en los caminos de Dios. Y ahora sí ya estaba capacitado para obedecer, entender lo que Dios quería, no lo que él quería. Bueno, yo no les puedo decir eso, pero me imagino yo que debe ser muy traumático no poder tener descendencia. Sobre todo personas que añoran tener hijos.
que añoran tener hijos. Así es que yo me imagino que Sara y Abraham deben haber sufrido increíblemente porque no podían engendrar hijos. Pero bueno, eso no estaba todavía metido en el plan de Dios, y que Sara no tuviera hijos y Abraham, Dios sabe por qué lo permitió, y ellos tenían que estar conformes a la voluntad de Dios. Hasta que este cambio fuera efectuado en el corazón de Abraham, el verdadero hijo no podía aparecer. ¿Por qué? Porque Dios no puede darnos a nosotros una bendición que nosotros no estemos capacitados para retenerla. Porque cuando nosotros no estamos capacitados y Dios nos da las bendiciones, lo único que sabemos hacer es cederlas, desparramarlas. Y siempre, como el enemigo está pendiente de ver cómo nos arrebata las bendiciones de Dios, entonces nosotros las cedemos. Y eso no es lo que Dios quería. Dios quería que Abraham fuera el padre de muchas naciones, y que a través de Ismael se cumpliera el pacto y la promesa. En un principio Abraham resistió, como siempre nos pasa a todos, porque uno puede decir qué bárbaro Abraham, pero siempre nos pasa. Cuando Dios nos dice no es por el norte, es por el sur, nosotros seguimos corcoviando y neciando porque nosotros queremos ir por el norte. Y hasta que nosotros nos rindamos delante de Dios, es que Dios actúa. Y ya estamos capacitadas para no resistir las instrucciones que Él nos va a dar. Ahí entonces el Señor actúa, habilita nuestros corazones para ver más allá de las limitaciones físicas que nosotros tenemos, porque todos los tenemos. Y sobre todo a Sara y Abraham, recordemos que eran adultos mayores. Y uno ya viejillo se hace muy necio, y todo tiene que ser como yo digo. Los hijos tienen que actuar como yo digo. Todo el mundo que está a nuestro alrededor tiene que hacer las cosas como yo digo. Y Abraham y Sara no eran la excepción en ese momento. Ellos tenían limitaciones físicas también. Ya eran muy mayores para poder engendrar hijos. Y ahí fue cuando el Señor le dijo, con todo, Sara, su mujer, tendría el hijo prometido de la promesa. Y vamos a la primera imagen, que es Génesis 17:17, que dice así. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90, ha de concebir. ¿Verdad que es imposible creer? Mire, a mí me dicen, a mí en este momento, que con 70 años voy a engendrar un hijo y seguro que me da un patatús. Seguro que me da un patatús, porque ya mi cuerpo no está capacitado para una cosa de esas. Ya la costumbre se le había retirado a Sara, ya Abraham era un viejecito, y bueno, la cuestión es que Dios actúa como Él quiere actuar, porque Él es Él. Abraham cayó sobre su rostro y rióse, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de parir. Entonces él exclamó por Ismael con estas palabras, ojalá Ismael viva delante de ti. En ese momento, Abraham se dio cuenta que Ismael no era el hijo de la promesa. Y le dolió en su corazón, porque él venía capacitando a Ismael para que él fuera el hijo de la promesa. Y él en su corazón había albergado el sentimiento de que Ismael iba a ser el hijo de la promesa. Y entonces se volvió al Señor y le dijo, ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham estaba pidiendo a Dios que reconociera y aceptara un sistema que él había impuesto. Todavía seguía insistiendo, porque así somos, seguimos insistiendo. ¿Cuál era ese sistema?
el sistema que el hombre busque edificar el reino de Dios por él mismo. Y así no sirve. Yo no puedo edificar el reino de Dios por mí misma, jamás. Solo Dios lo puede hacer. Abraham debía renunciar totalmente a estos procederes antes de que se cumpliera la promesa. No había lugar para conceptos humanos. Solamente en los caminos de Dios puede el verdadero reposo del sábado de Dios ser hallado. ¿Se dan cuenta? Porque era importante la circuncisión con el reposo del sábado. Porque solamente cuando obedecemos al Señor y cumplimos sus preceptos y cumplimos sus ordenanzas es que podemos estar en reposo, nada más. Porque cuando yo sigo corcoviando, sigo insistiendo, sigo neciando en que tiene que ser a mi manera, no encuentro reposo, no lo encuentro. En esta confrontación entre Jehová y el patriarca, Dios estaba buscando efectuar en Abraham un cambio de convicciones profundas que resultarían en la separación total de los procederes por los cuales Ismael había nacido. Y la formación de un pacto entre Abraham y su Dios, limitando a lo primero y a todos los de su posteridad que permanecieran fieles al convenio, a los caminos de Dios solamente. Si semejante cambio podría ser logrado y permanentemente establecido, el éxito de la obra de Dios en la erradicación del pecado y los pecadores sería garantizado. Solamente a través de los procederes de Dios se iba a lograr erradicar el pecado. Entonces ustedes me dicen a mí, pero si la gente siguió pecando hasta el día de hoy, Abraham se murió hace 4,000 años y todavía la gente sigue pecando. Sí, pero era a través del hijo de Abraham que iban a ser el hijo de la promesa. Iban a ser Cristo, el que iba a erradicar el pecado del mundo. Ese es Cristo Jesús. Y solo así se podía lograr que la erradicación del pecado y los pecadores sería garantizada. Si se seguía a través de los procederes de Abraham y de Sara, no iba a poder ser erradicada. Abraham finalmente se sometió, se rindió ante el Señor, ante las instrucciones de él. El cambio tomó lugar en él y ya fue preparado el camino para el nacimiento de Isaac. Ya ahí Abraham estaba convencido de que iba a ser a través de Sara y él, y que juntos los dos iban a procrear a Isaac. Entonces, ya cambió en su corazón. Y fue en este punto donde Dios introdujo el rito de la circuncisión. El rito de la circuncisión. En este punto Dios dijo, ahora sí, voy a meter el rito de la circuncisión. Semejante a todas las otras ceremonias del Antiguo Testamento, no poseía virtud alguna en sí misma más que una lección y un acto positivo de confirmación por parte del contratante. Entonces aquí vemos el rito de la circuncisión, que debía el hombre someterse a ese rito. No hay nada más preciado para un hombre que sus genitales. Y tenía en ese momento que circuncidarlos. Y tenían que ser sumisos y obedecer a Abraham. Tenían que ser sumisos y obedecer a Abraham, que fue la orden que Dios le dio. No, y en realidad no era obedecer a Abraham, era obedecer a Dios, pero era a través de Abraham que se iba a hacer todo este rito de la circuncisión. ¿Por qué? Porque los que verdaderamente recibían este rito estaban estableciendo su sello de la presencia en ellos de un espíritu de entera sumisión y cooperación con los caminos y propósitos de Dios. Es un sello. Yo
doy lo más preciado a cambio de el propósito de Dios. No me importa perder este pedacito de piel con tal de que Dios se manifieste en mí, que me perdone mis pecados y que ya pueda tener a través de él vida eterna. Es la consagración del instrumento de la carne al servicio de Dios. Recordemos que la carne siempre trata de imponerse. Pero en ese momento los hombres le estaban diciendo a Dios, no me importa este pedazo de carne, no me importa. Yo lo que quiero es tener vida eterna contigo, Señor. Eso es lo que le estaban diciendo. Era un pacto. Imagínense que podían haberle dado infecciones, imagínense que podían haberle dado cortar más de la cuenta, imagínense todas las cosas que pudieron haber ocurrido y sin embargo ellos no les importó con tal de tener una vida de comunión con Dios y así prepararse para la vida eterna. Los circuncisos eran consagrados para seguir los caminos de Dios en el establecimiento de su reino, mientras que resueltamente rechazaban toda reversión de sus propias ideas. Eso era lo que estaban diciendo. Vamos a la siguiente imagen, Éxodo 12:48. Éxodo 12, no la puse, me la brinqué. Bueno, no importa, aquí está la Biblia, no hay ningún problema, siempre venimos armados de todas maneras para poder sacar las cosas adelante. Éxodo 12:48. Vamos a ver qué nos dice. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebración será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Todos tenían que ser circuncidados. El incircunciso de corazón nunca podía experimentar un nuevo nacimiento y participar con Dios en la salvación de las almas. Tenían que ser circuncidados. Pues eso se traslada a la actualidad. Antes los hombres se circuncidaban el prepucio. Ahora nosotros circuncidamos nuestro corazón. Y ningún incircunciso está preparado para experimentar el nuevo nacimiento. Ninguno. Y mucho menos participar en la salvación de las almas y en la edificación del reino. Esto era el por qué los circuncisos únicamente podían tomar parte del servicio de la Pascua. Ningún incircunciso comía de ella. Ninguno. Vamos a la siguiente imagen, Génesis 17:14, que dice así. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Ha violado mi pacto. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante la circuncisión? Ahora, no es que yo diga, ustedes varones tienen que ir a circuncidarse el prepucio. No, es circuncidarse el corazón y decirle al Señor, no me importa esta carne no me importa. Yo lo que quiero es entrar en el nuevo pacto contigo. Para comprender mejor el significado de la prohibición de Dios del incircunciso tomar parte de la Pascua, uno debe reconocer que la liberación de Egipto fue una elección objetiva de redención. Cada paso que fue especificado a los israelitas en su escape de la esclavitud halla su equivalencia en la emancipación del creyente de la servidumbre espiritual. Todas y cada una de los rituales que hacían los israelitas
mandados por Dios, porque nosotros después nos vamos a dar cuenta que había un montón de rituales que los israelitas impusieron al pueblo, pero por ellos mismos. Esos no eran así. Por eso cuando Cristo estuvo sobre esta tierra, Él vino a tirar por el suelo todas las normas que los israelitas habían puesto por ellos mismos sin orden de Dios. ¿Ok? La Pascua debía ser tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría, para ver, porque a veces meto las patitas y ya reduzco la imagen y entonces no puedo leer. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo habría de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. Esa era la Pascua. La Pascua era el pueblo redimido por Dios, que más tarde iba a ser conmemorada por Cristo Jesús. O sea, era el tipo y el antitipo. Y en ese momento, cuando Cristo vino a la tierra, se juntó el tipo con el antitipo para realizar la libertad de su pueblo de la servidumbre del pecado. La elección del Cordero representa la aceptación de Cristo como el Salvador del mundo. Su ejecución en manos de los israelitas tipificaba la crucifixión. La aspersión de la sangre simbolizaba la justicia imputada de Cristo, bajo la cual todos están protegidos durante el tiempo de prueba. Aun cuando no hayan sido librados de la servidumbre del pecado. Comer el cordero de la Pascua halla su equivalencia en el sustento de la vida en la palabra de Dios y la implantación de la semilla de Cristo en ella. Y la muerte del primogénito enseña que nuestra mala naturaleza espiritual debe ser crucificada a muerte antes que la liberación del poder del pecado sea obtenida. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo todas y cada una de las ceremonias tipificaba algo y que era algo sumamente grandioso? Es importantísimo para nosotros aprender todas estas cosas, porque ellos lo hacían automáticamente, ceremonialmente. Ya el cordero le pone la manita, se cumplían todas las fiestas de Jehová y todo se hacía. Un rito más. Pero nosotros debemos entender la sustancia de de este simbolismo, de todas estas enseñanzas que Dios nos quiere dar, porque eso es lo que nos capacita para que nosotros seamos idóneos para entrar en las alturas de los cielos cuando Él venga su segunda venida. Todos estos rituales son de suma importancia y nosotros ya no vamos a ir a hacerlo como ellos lo hacían en antaño, lo vamos a hacer de forma diferente. Tenemos que aceptar el Cordero como Salvador del mundo. Tenemos que ser bañados por la sangre de Cristo, que entonces ahí en ese momento Él me da la justicia imputada y estamos protegidos de toda prueba. Aunque sigamos pecando, porque todos seguimos pecando, todos. Comer el cordero es comer la palabra de Dios día con día. ¿Para qué? Para que la semilla sea implantada en mi corazón. La muerte del primogénito, tengo que morir al mundo, tengo que morir al yo. Y tengo que crucificar mi carne para poder obtener la liberación del pecado. Cada una de estas es una bendición. Cada una es esencial para la salvación, pero ninguna de ellas está disponible para los que no cumplen la primera estipulación.
porque el Dios Todopoderoso ha declarado que solamente los circuncisos pueden recibir estas bendiciones. Hasta que yo circuncide mi corazón, puedo obtener todas estas bendiciones. De lo contrario, no voy a poder lograrlo. No es una circuncisión física, ni lo ha sido nunca. Lamentablemente, en la decadencia espiritual de los judíos, la señal exterior vino a ser considerada como todo un requerimiento. Ellos fallaron al ver la circuncisión, la vieron vacía y sin valor. La evidencia física de que ellos habían entrado en el pacto de relación con Jehová al abandonar sus propias obras y aceptar su forma de salvación. Ellos lo consideraron como un ritual más común y corriente. Y creían que porque se habían circuncidado el prepucio, ya estaban idóneos para entrar en las alturas de los cielos. Y no era así, no era así, porque era una circuncisión de corazón, que en ese momento se manifestaba en el prepucio. Pero al final de cuentas, siempre era una circuncisión de corazón. Pablo, por el contrario, la entendió perfectamente. Él vivió en un tiempo cuando el pueblo judío había perdido toda conexión espiritual con el Señor, pero se preocupaba por mantener la señal exterior, imaginando que era todo lo que necesitaba para asegurarse el derecho de ser hijos de Dios. Si no se mantenía el pacto con Dios, de nada servía. Nada podía ser hecho para salvarlos de la destrucción y restaurar la unidad con el Padre. Porque la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Vamos a leer Romanos 2, del 25 al 29. Vamos a irlo leyendo por partes, como siempre, porque no me caben en una sola imagen. Romanos 2, del 25 al 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 2, del 27 al 29 dice, ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por la ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Todo, absolutamente todo, tenemos que hacerlo por fe. Concluimos pues, que el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es de los gentiles, Entonces, no debemos jactarnos, ni por las obras. Es por la ley de la fe, es por fe que debemos circuncidar nuestro corazón, es por fe que tenemos que seguir al Señor, es por fe sin las obras de la ley. Porque Dios no es solamente Dios de los judíos, es también Dios de los gentiles. Él es también Dios de los gentiles. Ahora les pregunto, ¿los gentiles se circuncidaban? No, solo los judíos se circuncidaban, ¿verdad que sí? Pero entonces se contradice la palabra de Dios, porque aquí dice que ningún incircunciso podrá tener parte en todas las ceremonias. Entonces, pero aquí vemos el cambio que se da. Ya no se va a circuncidar el prepucio, sino que se va a circuncidar el corazón. Entonces, los gentiles que circunciden su corazón ya están aptos para poder participar con Dios.
Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Por eso yo les dije, no es que voy a mandar ahora a todos los hombres a que circunciden. No, se les dice, tienen que circuncidar el corazón. ¿Y qué es circuncidar el corazón? Crucificar mi yo, mi ego, y empezar a aceptar todos los requerimientos que Dios quiera en mi vida. Es la misma verdad para el bautismo, es lo mismo para la cena del Señor, es lo mismo para la guarda del sábado y cualquier otro servicio que el cristiano está en deber de realizar. La observancia exterior es insignificante y aún destructiva, a menos que sea una experiencia de lo que ella representa. Entonces, ninguna ordenanza de Dios, ninguna, si lo hago exteriormente para que todo el mundo me vea, de nada sirve. De nada me sirve. Vamos a 1 Corintios 11, del 29 al 30, que dice así: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, ¿qué es lo que me quiere decir esto? Que si yo lo recibo, todos estos rituales, estas cosas, estas leyes, yo las hago exteriormente nada más para que me vean, juicio como. Estoy comiendo juicio. No estoy, de nada me está sirviendo, absolutamente de nada. Eso es lo que Dios me quiere decir. Cuando el Señor estableció que ningún incircunciso podía comer la Pascua, Él propuso ser entendido que este requisito no era simplemente cumplido para la sumisión del separar una porción de su carne. Era una señal exterior que iba a ser una declaración que ellos habían hecho un pacto solemne con Dios. De otra manera, su circuncisión era un falso testimonio y estaban viviendo en una mentira. Yo puedo ir a mandar a mis hijos a que se circunciden, pero si no están siguiendo a Dios, es un pedazo de carne que se botó al basurero. De nada les sirve. Pero si mis hijos y yo misma circuncido mi corazón y me niego a mí misma, es otra cosa. Ya yo no estoy viviendo una mentira. Hoy estas ceremonias no son requeridas porque fueron clavadas en la cruz junto con otros requerimientos ceremoniales, pero los principios permanecen. Así es que nadie puede recibir ninguna de las bendiciones incluidas en el plan de salvación a menos que sea espiritualmente circuncidado. Este es el mensaje que proviene del Antiguo al Nuevo Testamento. Todos los que andemos buscando obtener vida eterna deben entender claramente lo que la circuncisión implica. Porque sin eso no hay esperanza de andar las calles de oro. Entonces, para el creyente de Dios, como en cualquier época, ¿qué está incorporado en este rito? ¿Qué es? Las circunstancias indican cómo fue el ritual introducido. Fue dado por Dios a Abraham, cuando lo invitó a renunciar para siempre a todos los procederes por los cuales Ismael había nacido y a aceptar los términos bajo los cuales Isaac pudo aparecer. Debe haber sido durísimo para Abraham desechar a su hijo Ismael como hijo de la promesa y luego desecharlo físicamente porque él lo tuvo que apartar de su seno, de su familia. Debe haber sido un dolor increíble para Abraham tomar esta decisión, pero sin embargo le obedeció al Señor.
Muchas cosas que el Señor nos pide que nosotros renunciemos nos duelen, sobre todo cuando son pecados acariciados que nos encantan. Pero ahí es donde tenemos que circuncidar nuestro corazón. Eso es lo que Dios nos pide ahora. Si queremos obtener vida eterna, ¿verdad? El Señor estaba diciendo, en efecto, hasta ahora tú has estado tratando de obtener la promesa por tus propias obras. Pero yo te digo honestamente, esto es imposible. Nunca volverás a proceder de este modo. Debo informarte que la promesa jamás puede ser cumplida por medio de Ismael. No importa que firmemente creas que puedes. No importa si lo que usted crea que es, o cuánto lo ames, o qué tan ciego espiritualmente estés respecto a la posibilidad de su realización a mi manera. El hijo nunca de la promesa podrá nacer hasta que estés plenamente convencido del error. Residente en tus procederes. Te arrepentirás del mal y solemnemente pactes conmigo que seguirá las especificaciones que yo, en mi infinita sabiduría, he formado. Yo no he decretado arbitrariamente estos, los únicos procederes que pueden felizmente salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. Dios no hace las cosas arbitrariamente. Él no dice hágalo así porque yo quiero, porque me da la gana, porque así soy yo y punto. No. Todo, absolutamente todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Entonces debemos aceptarla. Y hasta el momento que Abraham y Dios confirmaron el pacto, no se había requerido la circuncisión del pueblo. Hasta el momento que Abraham aceptó las condiciones del pacto, fue que se dio la orden de circuncidar a todo el pueblo. A todo hombre antes y después de Abraham debía entrar en el solemne pacto de una relación con Dios antes de que la salvación fuera aplicada a él. Siempre ha sido un plan de redención. Las experiencias amargas de Romanos 7, que no lo vamos a leer ahora, se los dejo de tarea a cada uno que lo lea en su casa, son experiencias amargas de Romanos 7, en donde no quiero pecar y sigo pecando, me retiro y vuelvo a pecar, me aparto y vuelvo a caer. Es una lucha intensa para ganar la victoria, únicamente para recibir derrotas constantemente. ¿Esto por qué fue? Porque trataron de obtener la victoria por sus propios medios. Y medios que eran diferentes a los de Dios. Hasta que nos rindamos a la misericordia del Salvador, perdonador, el dulce descanso viene. Porque mientras estemos luchando por nuestros propios medios para dejar un vicio, para dejar un hábito que no nos conviene, volvemos a caer y recaer. Hasta que aceptemos el plan de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas, es que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. La razón por la que Dios introdujo la circuncisión por primera vez en los días de Abraham fue a causa de los largos siglos de apostasía y rebelión que había cegado tanto al pueblo que necesitaron una visible lección objetiva para penetrar la dureza de sus sentidos. Porque nunca entendemos cuando es solo espiritualmente, hasta que es físicamente es que nosotros doblegamos nuestro corazón. Porque así somos. Tenemos que tocar y sentir las cosas para darnos cuenta. Y las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y las cosas naturales se disciernen naturalmente.
Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios, tal como le fue dada a Adán después de la caída, tal como fue preservada por Noé y observada por Abraham, no habría necesidad del rito de la circuncisión, ni que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Al saber la ley esta, no era necesaria proclamarla en el Sinaí o grabarla en tablas de piedra. Si el pueblo hubiera practicado estos principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés. Pero ¿cómo así? Yo no entiendo, no entiendo. Eso me dice la gente, no entiendo. Pero si la ley no se la dieron a Moisés en el monte Sinaí, ¿quién dice que Dios le dio la ley a Noé y que le dio la ley a Adán y a Eva y después a Abraham? No, no, si la ley es sempiterna, es eterna. Y Dios la dio siempre. Lo que pasa es que hasta con Moisés fueron escritas en tablas de piedra. ¿Y por qué se las dio en tablas de piedra? Por la dureza del corazón. ¿Por qué? Porque teníamos el corazón como piedra. Y las teníamos grabadas en piedra, que era nuestro corazón. Vamos a la siguiente imagen. Génesis 17:11. Dice así: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entre mí y vosotros. Como declaración certifica, la circuncisión era un símbolo del pacto. Cuando esto era realizado en los infantes, era una dedicación por sus padres que los niños serían levantados en los caminos de Dios a fin de que entraran en su reposo. El pacto es un contrato entre Dios y el pecador necesitado, por lo cual el Señor promete traer todas las bendiciones del perdón al creyente. Aquí no cabe la invención humana. Entonces también nos preguntamos aquí, ¿cómo es posible que un niño, cómo va un niño a firmar un pacto? Y es cierto, ¿cómo un niño va a hacer un pacto? No, era el pacto, lo hacían los papás por el hijo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que estaban diciendo? Yo me comprometo a enseñar a mi hijo en la palabra de Dios. Vamos a la siguiente imagen, Génesis 17:23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho, como Dios le había dicho. ¿Ah? Ese es Dios, ¿verdad? Sigamos. Vamos a ver. Dice, Dios no podía darle el hijo de la promesa hasta que dejara los procederes de él y aceptara los suyos para confirmar que lo había hecho. Debía efectuar el rito de la circuncisión en sí mismo y en su hogar. Con esto Abraham demostraba que estaba convencido de la justicia de estos procederes y que los aceptaría exactamente como Dios los ofrecía. Ese es el pacto, es aceptar que Dios, acepto todo, completamente todo. Vamos a las siguientes imágenes de Génesis. Vamos a ver. Espérate porque me perdí. Ay, Señor, María Elena. Génesis 17:11. Ya lo leímos. Circuncidaré la carne. Génesis 17:23. Génesis 21, del 4 al 5. Del 4 al 5. Y circuncidó a Abraham su hijo, Isaac, de 8 días, como Dios lo había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac. Colosenses 2:6, la siguiente imagen. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Romanos 4, del 16 al 17, por lo tanto es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa fea sea firme para toda su descendencia,
no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4, del 18 al 19, él le creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de mucha gente conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y Romanos 4 del 20 al 22, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada. Y por último, Romanos 4, del 24 al 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Eso es lo que significa el pacto. Eso es lo que significa el pacto. Es una comunión con Dios. La fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y saber sabe mejor qué es lo que nos conviene, de modo que nos induce a escoger su camino en vez del nuestro, en vez de nuestra ignorancia, aceptar su sabiduría, en vez de nuestra debilidad, aceptar su fuerza, en vez de nuestra pecaminosidad, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos, ya somos suyos. La fe reconoce su derecho de propiedad y acepta su bendición. La verdad, la justicia y la pureza han sido señales como decretos de éxito de la vida. Es la fe que nos pone en posición de estos principios. Hay que circuncidar el corazón. Esta es la clase de fe. Hay que iniciar una estrecha relación con Dios. Y no solo iniciarla, sino sustentarla. Todas las veces que estemos en dificultades, debemos escoger a Dios como el solucionador del problema. Debemos renunciar a la carne y vivir por fe en su Señor eterno. Él está preparado para estar entre esa compañía que, habiendo sido purificada de toda falsa doctrina, siguen al Cordero por donde quiera que Él vaya. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que circuncidemos nuestro corazón como un pacto eterno de que vamos a obedecer sus órdenes y vamos a renunciar a nuestra vana manera de vivir. Esto ha sido todo por hoy. El tiempo me venció, pero quisiera haberles dado más amplio este tema, pero aquí no se puede, de verdad, porque el tiempo es corto, pero lo traje con mucho cariño para ustedes. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Bendiciones y que el Señor los prospere igual que prospera su espíritu. Amén.